¿Qué es lo que Dios considera como carácter cristiano? Para los hermanos que están tomando nota, yo les voy a dar la cita de unos libros para que las lean. Esta noche voy a dar la cita de unos libros. Hay un librito que se llama Palabras de Vida del Gran Maestro. Si algunos tienen el libro, anoten. Página 267. Mire lo que dice ese libro allí en la página 267. Palabras de Vida del Gran Maestro. Lo único que llevaremos al cielo es un carácter santo a la semejanza divina. ¿Qué es lo único que vamos a llevar al cielo? Un carácter santo, semejante a Dios. Si eso es verdad, que lo único que nos vamos a llevar de esta tierra es el carácter, por eso hablamos tanto de la edificación del carácter. Carácter santo. Esta noche vamos a tratar de definir a la luz de la Biblia qué es eso del carácter. Y créanme lo que van a salir felices esta noche de aquí. Con eso que la Biblia nos enseña acerca del carácter. Vamos a buscar Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos 8, 29. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, les dijo lo siguiente. Versículo 29 del capítulo 8 de Romanos. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que de antemano Dios escogió, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Y como cada noche vienen personas que no han estado durante la semana, pues yo retomo esos términos y doy alguna explicación para que los que no hayan escuchado eso lo sepan. Hubo un gran reformador llamado Calvino. Calvino, cuando leía esos textos en la Biblia de la predestinación, que Dios de antemano, desde la eternidad, desde antes de que naciéramos, Dios nos había escogido, desde antes de crear el mundo ya Dios nos había escogido y nos predestinó. Entonces Calvino dijo que unos seres humanos nacían en este planeta para perderse y otros nacían para salvarse, porque Dios ya desde la eternidad había determinado quiénes se iban a salvar y quiénes se iban a perder. Y claro, eso le daña a uno el cerebro, ¿o no? Imagínense, yo sentado aquí en la iglesia tratando de ir para el cielo y pensando, ¿y qué tal que Dios me haya predestinado para perderme? Y yo aquí en la iglesia perdiéndome del mundo, pues mejor me voy a gozar del mundo, ¿no? Y entonces usted piensa, y ese borrachito que está por allá perdido, Dios lo predestinó a salvarse, y yo aquí tratando de ser santo y el otro por haciendo de la suya y se va a salvar y yo me voy a perder. Esa predestinación es peligrosa, eso que enseñaba Calvino. Miren, hermanos, esto hay que entenderlo de la siguiente manera. ¿Por qué Dios nos escogió desde la eternidad? Porque allá en la eternidad, en un momento de la eternidad, Dios acordó crear a la humanidad y Dios sabía que la humanidad, el hombre y la mujer que colocó en el Edén iban a pecar. Dios sabía eso desde la eternidad. Ahora usted me dice, ¿y si Dios sabía? Entonces, ¿para qué los puso en el Edén? ¿Para qué los creó? No. Los que tengan alguna les surja así como un resentimiento con Dios por eso. Le voy a regalar un testigo por ahí que les ayude a entender eso. Romanos 9:20, ¿vale? Que el apóstol Pablo dijo: le dirá la jarra al alfarero, ¿por qué me hiciste así?
Dice Pablo, le dirá el vaso al alfarero, ¿por qué me hiciste así? Y vea lo que dice, no tiene derecho el alfarero de hacer un vaso para honra y otro para deshonra, pues él es el alfarero y hace con el barro lo que quiera. Dice así, pues eso dice Pablo, ¿no? Pablo para callar la boca a los romanos que tenían problemas. Pero escuchen, hermanos, eso de que Dios supiera desde allá en la eternidad que Adán iba a pecar, hizo una provisión que fue el plan de la salvación. Pero el hecho de que Dios sepa de que usted se va a perder, no quiere decir que Él mandó que usted se perdiera. Y voy a decirlo de esta manera. En el Antiguo Testamento, los profetas profetizaron que Judas iba a vender a Cristo por 30 piezas de plata y Judas se iba a ahorcar. En el Antiguo Testamento, y todavía Judas ni pensaba venir al planeta. Escuchen bien, y ya Dios lo estaba diciendo. Pero ¿con base en qué es que Judas se pierde? ¿Con base en que Dios dijo eso y así se tenía que cumplir? ¿O con base en una decisión personal de Judas? Cuando Dios predice algo, porque Él sabe el fin desde el principio, Dios estaba dando la profecía de que Judas se iba a ahorcar y iba a vender a Jesús, no porque Dios estaba mandando que lo hiciera, sino que Dios ya sabía que Judas iba a obrar de esa manera y no de otra. Y Dios se anticipa a decírnoslo para que nosotros sepamos. Y por eso Jesús dice, yo les he dicho estas cosas antes de que sucedan, para que cuando sucedan, ¿qué? Crean que yo soy. Ve. Cuando Dios predestinó, escuchen bien esta noche esto, cuando Dios predestinó la salvación para usted y para toda la humanidad, esa predestinación no es una predestinación absoluta, se llama predestinación condicional. ¿Bajo qué condición Dios predestinó la salvación o la perdición? Bajo la condición de que el hombre aceptara o rechazara. Si usted rechaza, usted se pierde por rechazar el plan de Dios. Pero el Dios desde la eternidad había planeado que usted se salvara. Usted es el que decide perderse, porque ya Cristo vino, murió por usted, le ofrece su justicia, y si usted la rechaza es cosa suya, no es de Dios. Entonces, en ese sentido, Dios había predestinado la salvación en Cristo, dice Pablo. Y si usted acepta, usted se salva, pero es una decisión suya. No es que Dios lo está salvando aunque usted no quiera, sino que usted decidió aceptar el plan de Dios. Ahora sí cabe bien el texto ese que le mencioné en esta noche, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que ¿qué? Es la condición. Para salvarse esa es la condición. Ya Dios predestinó la salvación en su Hijo. Ya Jesús hizo el plan, lo realizó. Ahora usted es el que tiene que tomar la decisión. Por eso se llama predestinación condicional. La predestinación bíblica es una predestinación ¿qué? Condicional. Usted decide salvarse o usted decide perderse. Entonces ahora aquí dice que Dios desde la eternidad, de antemano, desde allá, Dios nos escogió. Aquí dice clarito, ¿cómo nos escogió? Algunos piensan que es que Dios lo toma del moño y le dice, bueno, venga para la iglesia y lo voy a salvar, agarra el moño. Así no es. Cuando Dios nos escoge por una decisión que nosotros tomamos. A ver, yo le predico el evangelio a usted y usted acepta el evangelio. Dios la escogió a través del evangelio. ¿Por qué? Porque usted decidió aceptar. Si usted no acepta, no será escogida. O sea que la escogencia que Dios hace es con base en mi decisión también. Vean, hermano, esto es una realidad salvífica. La gente no puede culpar a Dios de nada. Dios le brinda todas las garantías, pero es su decisión la válida para ser salvo o ser perdido. De antemano, los que Dios conoció, de antemano, Él determinó que los escogidos fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros a través de Cristo?
¿Qué es lo que quiere hacer? Que la imagen de su Hijo sea formada en nosotros. Es lo que Dios quiere. Esa palabra imagen nos trae a nosotros a la memoria algo. Allá en el Edén, en Génesis 1:26, Dios dijo, cuando fue a crear a Adán y Eva, dijo: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. ¿Conforme a qué? A nuestra semejanza. Varón y hembra los creó conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Les voy a decir todo el amor que Dios tiene por nosotros, y lo que usted es y lo que yo soy. Resulta, voy a explicar esto para que ustedes se den cuenta. Cuando Dios fue a crear al hombre, noten que en el capítulo 1, versículo 1 de Génesis dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa palabra creó viene de un término hebreo que suena así: bara, así, o bará. Esa palabra significa, crear significa que Dios trajo a la existencia de la nada, no había nada. Mire que los hombres, cuando queremos hacer algo, tenemos que tener materia preexistente, que ya existe. Si el carpintero quiere hacer una silla, ya tiene que haber madera, porque si no hay, quedó varado, ¿sí o no? Si el arquitecto va a construir un edificio, tiene que haber arena, ladrillo, cemento, y si no hay, el arquitecto no puede hacer nada, porque él no puede crear eso. O sea, que nosotros los seres humanos hacemos cosas de la materia que ya existe, pues nosotros no podemos hacer cosas de lo que no existe. Pero Dios tiene la capacidad de hacer cosas sin haber materia existente. Por eso se llama creación ex nihilo. Dios creó de la nada, no había nada, y Dios trajo a la existencia, porque Él tiene esa capacidad. Y resulta que los teólogos, los comentaristas y los que estudian la Biblia y los teólogos toman el capítulo 1 de Génesis y noten el principio. Con sus Biblias verán: en el principio creó Dios los cielos, la tierra. Y resulta que del segundo versículo para adelante ya no dice: y creó la luz, y creó la hierba, y creó la... No dice así. Usa esa palabra creó en el primer versículo, de repente dice: y después dijo Dios, sea la luz. Sea, esa es la palabra que usa. Sean las bestias del campo, sean la hierba, sean los árboles. No dice creó, porque ya comiences a organizar lo que ya creó. Y no les causa curiosidad, vean el versículo 27 de Génesis. Vean ustedes, no les causa curiosidad. Estoy explicando esto para que ustedes vean. Versículo 27 del versículo 27 del capítulo 1 usa la palabra creó para Eva y Adán. Si me están llevando el hilo, les va la curiosidad, porque esto nos va a mostrar esta noche el valor que Dios le puso al ser humano. Dice, versículo 27 dice: creó, vea, usa la palabra que usó en el versículo 1. Pero aquí, ¿qué quiere decir creó? Porque ahora Dios no va a crear al hombre de la nada, lo va a crear del barro que ya existe y el agua que ya existe, ¿sí o no? Mezcla agua y barro que ya existe. ¿Y por qué usa Dios la palabra creó si lo va a hacer de materia que ya existe? Porque la palabra creó se usa cuando hace cosas de la nada, de lo que no existe. Pero aquí, ¿por qué usa la palabra creó para Adán y Eva? Escuchen bien esto, hermanos. Creó pues Dios al hombre a imagen suya y a imagen de Dios. Lo creó, otra vez creó. Varón y hembra. ¿Qué pasó? 3 veces usa el verbo crear para crear al hombre y la mujer. Eso quiere decir algo. Que Dios iba a traer una raza sobre esta tierra que no existía en el universo, era algo especial. Ustedes y yo somos algo especial para Dios y para el mismo universo,
Por eso usa 3 veces creó, porque no existe otra cosa parecida al ser humano. Digo yo, era algo novedoso, especial en el universo. Ahora sí entendemos por qué, a pesar del drama que el hombre introdujo en este planeta con el pecado, a pesar de la miseria, de la degradación, a pesar de que nosotros quedamos en la calle del cartucho, todos perdidos. ¿A usted no les trabaja en su mente que ese Dios glorioso, todopoderoso, lo que se llama Dios, dice Pablo, no tuvo en cuenta que era Dios, no se aferró a eso, sino que se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo, se convirtió en hombre? Y no solamente que se convirtió en hombre, sino que se convirtió en esclavo. Esa palabra tremenda. Se hizo hombre. Y no solamente que se hizo hombre. Para Dios velar su divinidad con tierra, porque nosotros somos tierra, barro, era una humillación para Dios. Y Dios estuvo dispuesto a humillarse. Y se encarnó. Dice, y no solamente se hizo hombre, sino que murió, dice Pablo. Es una manera gradual, gramaticalmente va hablando Pablo. Dios, siendo Dios, no se aferra que es Dios, sino que se despoja a sí mismo de su poder, se hace hombre, y no solamente que se hace hombre, sino que se hace esclavo, se hace siervo. Y no solamente se hace siervo, sino que muere. Y no solamente que muere, sino que muere en una cruz. Lean el texto. Murió la muerte más vergonzosa que podía morir, la cual le podía acontecer a un ser humano en ese tiempo. Donde iban los indigentes, los que no valían nada, los desechados de la sociedad, a la cruz. Y estuvo Cristo dispuesto a hacer eso por ti y por mí. Dios, el Dios del universo, estuvo dispuesto a eso. ¿Saben por qué vino Dios? Porque Dios había puesto su imagen en nosotros. Había puesto su imagen en nosotros. Y el pecado casi borra totalmente la imagen, pero quedó algo de esa imagen. Y ahora Dios dice que manda a su Hijo para que restaure la imagen. Restaure esa imagen que está casi perdida en el ser humano. Y Jesucristo vino para eso, para restaurar la imagen de Dios en el hombre, esa imagen que estaba casi perdida. Vuelvan a Romanos 8:29. Romanos 8:29. Vean bien esto. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. La palabra imagen es carácter. ¿Qué es lo que Dios quiere rescatar en nosotros? El carácter santo y justo que se perdió. Eso es lo que Dios quiere rescatar. Ese carácter santo y justo que se perdió, Dios quiere rescatarlo en nosotros, porque es lo único que vamos a llevar al cielo. Y ese carácter tiene que darse en esta tierra. No esperemos que venga Cristo, porque cuando venga Cristo, si nosotros no estamos con ese carácter, no nos va a recibir Jesús. Voy a asustarlos un poquito ahorita para que se pongan tensos, pero después los distensionamos al final, quedan relajaditos. Si ese carácter lo vamos a llevar al cielo, desde ahora hay que tenerlo aquí, practicarlo, poseerlo. ¿Cómo perdió el hombre? Casi perdió ese carácter. ¿Cómo? ¿De qué manera? Hermano, esto es sencillo, esto es bien sencillo. ¿Cómo fue que el hombre perdió casi
malogra totalmente su carácter. ¿Cómo? Vean, es tan sencillo. Dios puso un árbol aquí, el árbol de la ciencia del bien y del mal, y el árbol de la vida, y dijo: mijito, si usted se come el árbol de la ciencia del bien y del mal, muere eternamente. Si usted solamente come el árbol de la vida y se sostiene ahí, pasará la eternidad. Me hicieron como 5 preguntas en una hoja y me decía el dueño de la hoja: pastor, no vaya a contestar estas preguntas sino hasta el viernes, porque el viernes es que puedo estar ahí. La estoy guardando, pero me voy a adelantar a decirles aquí, se lo voy a contestar mañana, pero les voy a decir. El hermano estaba preocupado porque Dios, ¿para qué puso ese árbol en el Edén? ¿Por qué no lo escondió mejor? Dice esa pregunta ahí. Voy a explicarle por qué Dios puso ese árbol y por qué no lo escondió. Si usted acuerda con su esposa tener una persona que le ayude a su esposa en la casa, con el arreglo de la casa, los niños, la comida, y usted la va a tener en su casa, pero usted no la conoce quién es. Y como usted va a tener que salir de la casa, irse, dejar la casa sola en manos de esa persona, usted no sabe si esa persona puede levantar con sus cosas e irse, como ha ocurrido a muchos, ¿sí o no? O si esa persona le va a estar llevando cosita por cosita de la casa en el morral y usted no se da cuenta. Entonces usted comienza a regar billeticos de 20, de 50 por ahí en la casa para que cuando ella barra se los encuentre. No, usted calladito. Y ella comienza a hacer el aseo de la casa y ay, cómo Dios bendice, vea, y recoge el billetico y lo guarda. Pero ya sabe que es de la casa. ¿Cómo que Dios bendice? Eso es de los dueños de casa que le cayeron. Y si ella se queda calladita y comienza a guardar los billetes, y el dueño de la casa le dice: fulana de tal, ¿usted no vio por ahí unos billeticos de 50,000 que se me cayó, tal cosa? Y dice: no, yo no lo he visto. Dice: esta persona no me conviene estar en mi casa, ¿sí o no? La decisión de quedarse con el billete o la decisión de devolver el billete tiene para ella 2 implicaciones. Si devuelve el billete, incluso antes de que le pregunten: señor, me encontré este billete, sé que es de usted porque estaba aquí en la casa, es suyo. Ay, qué persona tan honrada. Pasa la eternidad, pasa la prueba y se queda en mi casa trabajando, ¿sí o no? Pero si se lo guarda y no lo entrega, pasa la perdición, la echo de la casa. El árbol de la ciencia del bien y del mal era una prueba. Ese árbol probaba la lealtad y amor del hombre para con Dios. Antes de que Dios lo pasara a la eternidad, Adán tenía que mostrarle a Dios su lealtad amorosa. Pero se quedó en la prueba. Se quedó con el billete de 50 Adán. ¿No pasó la prueba? Entonces Dios coloca ese árbol para que el hombre se pruebe a sí mismo con quién quiere estar. Escúcheme, con quién quiere estar. Entonces cuando Adán toma la decisión, y esto vuelvo y lo repito porque esto lo dije en la semana, pero para lo que vamos a decir hoy es necesario. Si Adán, oigan bien, resuelve creerle al diablo, Adán, que era a quien Dios había colocado la investidura de rey para este planeta, porque Adán era el rey, entonces Adán deja de ser el rey y ahora el rey es Satanás. Y esta noche si quiero que lo prueben, busquen San Juan capítulo 14, versículo 30. Eso es con la Biblia, pero yo les dije que yo esta semana quiero que fundamentemos en la Biblia las ideas. San Juan 14:30 dice Jesús: viene el príncipe de este mundo. ¿Viene quién? Jesús reconoce que no es Adán el príncipe, es el diablo el príncipe de este planeta. Viene el príncipe de este mundo, que no tiene nada en mí. Satanás no tenía nada que ver en el interior, en la vida de Cristo, porque él no tenía tendencia al mal como nosotros. Vean el otro texto, 2 Corintios 4:4. Y vea cómo le llama San Pablo
a Satanás. 2 de Corintios 4:4. Y el Dios de este siglo, ¿a qué? Ha enceguecido a los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio. Pero llama Dios de este siglo. Ahora sí comprenden, hermanos, que uno lee eso, pero hay que ponerle este sabor. Ahora sí comprenden por qué Satanás le dice a Jesús: si tú arrodillado me adorares, yo te entregaré los reinos del mundo porque son míos. Estaba diciendo mentiras Satanás. Adán le había entregado el poder regio de este planeta. Y vamos a leer el último texto. Primera de Juan 5:19. Vean lo que dice Juan. Nosotros, dice San Juan, nosotros los creyentes, nosotros los que hemos aceptado este evangelio, dice Juan, nosotros los que hemos aceptado a Cristo, nosotros los creyentes, nosotros los que hemos creído en el evangelio, somos hijos de Dios, pertenecemos a Dios, estamos bajo la soberanía de Dios, tenemos la protección de Dios, dice, pero el resto, el mundo entero, ¿está qué? Bajo el maligno. ¿Cómo Cristo entonces puede restaurar la imagen de Dios en nosotros? Y voy a hacer una pregunta esta noche. ¿Cuántos de ustedes creen que ya tienen la imagen de Dios restaurada en sus vidas? Solo una persona cree. No, yo hago la pregunta no porque sean de esos profesores malévolos para avergonzar a los estudiantes, no. Yo lo estoy diciendo es para que ustedes mismos se den cuenta que nosotros no tenemos seguridad del asunto, y por eso yo quiero esta noche dejarlos bien seguros, remachados, puntillados. Escuchen bien. Vamos. Como Jesús vino a restaurar la imagen del hombre, miren cómo comienza él. Marcos 1:15. Vean cómo comienza Jesús. Vean cómo comienza Jesús. Y vino Jesús predicando, dice Marcos 1:15, diciendo así: el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo? Pues la profecía que hablaba de la llegada del Mesías, la profecía de Daniel, capítulo 9, las 70 semanas, es una profecía que decía que en el año 27 Cristo se bautizaría y arrancaría con su ministerio, esa profecía. Entonces Cristo, que conocía la profecía, dice: el tiempo se ha cumplido. Lo único que faltó decir: ya, las 70 semanas se cumplieron conmigo, punto. Y aquí dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Por ahora qué? ¿Qué dice? La condición, mis hermanos, para que Cristo entre en nuestras vidas a restaurar su imagen, su carácter en nosotros, es el arrepentimiento. No hay otra condición. Es el arrepentimiento. Por lo tanto, arrepentido. La palabra reino, voy a aclarar esa palabra, reino, dice, el reino se ha acercado. Pero para ir a más, vamos a Mateo 12:28, para que quede más clara la idea todavía. 12:28. Resulta que Jesús estaba expulsando unos demonios y los fariseos dijeron que estaba expulsando a los demonios en el nombre del demonio. Y dice: eso, esta gente es rara. Si el diablo manda al diablo, si el diablo manda al diablo, una casa dividida sobre sí misma no permanece. Si yo expulso los demonios en el Espíritu Santo,
Pues no puede ser en el diablo, dice. La casa de Dios no está dividida. Y vean lo que dice el versículo 28. Pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ya no está cerca, sino que ya está entre vosotros. Vean, en Marcos dice cerca y aquí dice ya está el reino establecido. Pues mis hermanos, para que ustedes sepan qué es el reino de Dios, nosotros el concepto que tenemos de reino es Colombia, Bogotá, Casa de Nariño, Santos. Ese es el reino de Colombia, que tiene un territorio y dentro de ese territorio manda santos y tal cosa. En la Biblia el reino no es eso. En la Biblia es el dominio, el poder de Dios gobernando. ¿Qué es el reino? El dominio, el poder de Dios gobernando. Y cuando Cristo dice el reino se acercó a vosotros y ahora dice ya está entre vosotros, si yo estoy sacando al diablo corriendo es porque ya el dominio de Dios llegó. Y entonces dice arrepentíos. Y yo les dije que era arrepentimiento esta semana y vuelvo y repito, arrepentimiento es cambiar la manera de pensar. Y este texto quiero que lo volvamos a leer. Génesis 6, 5. Génesis 6, 5. Vean este texto. Pónganle buen cuidado, porque para eso que vamos. Génesis 6, 5 dice, y si leen desde más atrás dice que Dios se chasqueó, Dios se sintió mal y le dolió a Dios en su corazón. Otras versiones dice se arrepintió Dios, pero para que no entiendan más, las otras versiones dicen y le dolió a Dios en su corazón haber creado al hombre y dijo no contenderá más mi espíritu con el hombre. Y Dios vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que el designio, la tendencia, la inclinación de su mente era ¿qué? Solamente el mal. ¿Saben cómo se llama eso? Carácter. ¿Cómo se llama eso? El carácter de los antediluvianos era el mal. Por naturaleza eran malignos, perversos, ese era su carácter. La tendencia del hombre es su carácter. Y ahora Cristo, escuchen bien, ahora Cristo quiere que mediante el arrepentimiento es que cuando el Espíritu toca su corazón, por eso yo les decía esta noche, cuando usted escucha la palabra de Dios y usted comienza a sentir en su corazón ese deseo, ese anhelo de entregarse a Jesús, es porque el Espíritu Santo está trabajando con su razón, diciéndole, entrégueme su mente para yo cambiarle esos hábitos. Lo que decía el pastor ahora, le voy a cambiar sus hábitos, le voy a cambiar su vida y lo voy a poner a andar diferente. Y voy a repetir otra vez la palabra arrepentimiento. Metanoia, suena así esa palabra. Meta, cambio de dirección. Conversión. La palabra meta significa cambio de dirección, conversión. Y la palabra noia viene de la palabra nous, que es mente. Por lo tanto, el arrepentimiento es cambio de mente, cambio en la manera de pensar. Y ese cambio te lo da el Espíritu Santo. Tú no puedes hacerlo. Tú puedes andar de rodillas toda esta montaña, hacer los sacrificios que quieras, pero no podrás cambiar tu naturaleza porque tú no puedes, tú no estás en condiciones de eso, porque tú eres una persona esclava del diablo. Eso fue lo que hizo Adán. Adán no solamente entregó el planeta, le entregó la voluntad al diablo. Y yo decía las primeras noches de la semana que la gente toma muy familiar lo que ocurre. Usted ve a un hombre fumando y usted piensa, un vicio. ¿Cuál vicio? Es el dominio que el diablo tiene en él, que le tiene agarrada su voluntad y lo pone a fumar en contra de su salud. El borracho, que sabe que le destruye su organismo, toda su mente y acaba con su dinero, se expone a la muerte y él, a pesar de eso, lo hace y cuando él trata de salir no puede. El diablo tiene su voluntad en sus manos
Entonces, cuando el Espíritu toca el corazón y le dice que le abra la puerta, es porque el Espíritu Santo le va a arrebatar. Escúcheme, literalmente es así. El Espíritu Santo le va a arrebatar al diablo de sus manos a esa persona que le está diciendo al Espíritu Santo: me entrego a ti, estoy aburrido con el diablo, quiero contigo. Y el Espíritu Santo lo toma y comienza a trabajar en su mente, y ahora hacerle gustar lo que no le gustaba, hacer lo que no quería hacer, y ahora usted siente placer en las cosas de Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo, y eso se llama arrepentimiento. Y cuando usted se arrepiente y el Espíritu Santo cambia su manera de pensar, y ahora usted llora, se alegra y viene hasta aquí al bautisterio y públicamente dice: hago mi pacto hoy con Cristo, y usted esa felicidad con Cristo. Usted, escuche bien, vea lo que le voy a decir, escuche. Usted, cuando hace ese pacto con Cristo, usted ha restaurado la imagen de Dios en usted. Porque el carácter es la tendencia del ser humano. Cuando usted estaba en el mundo, su carácter era un carácter perverso, porque estaba en manos del diablo. Pero ahora que se entregó a Cristo y está en manos del Espíritu Santo, su tendencia es buscar las cosas de Dios. Y aunque usted reconoce que es débil y es naturaleza humana, todavía lucha en usted, pero usted, su mente está puesta en marchar hacia el ideal propuesto con Dios. Eso se llama restauración de la imagen de Dios en el hombre. Vamos a ver si eso es cierto. ¿Quieren saber si eso es cierto? Dice: bueno, el pastor García lo dijo, pero yo tengo mis duditas. Para que no le quede ninguna duda, Efesios capítulo 4, versículos 23 y 24. Vean qué precioso, hermanos. Efesios capítulo 4, versículos 23 y 24. Efesios 4, 23 y 24. Póngale buena atención a este texto. San Pablo dice aquí clarito, versículo 23 y 24. Versículo 23, pero como está el pensamiento mucho ahí, vamos al 20, del 20 para adelante, para que tengamos el contexto, que no quede mucho el pensamiento. Vea, del 20 en adelante dice: pero vosotros, dice, no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Versículo 23, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios, vean ustedes, ha sido creado en la justicia y en la santidad de verdad. Cuando el Espíritu Santo lo toma, hasta en sus versiones dice: dejando el hombre viejo, ahora Dios ha creado en vosotros de nuevo la imagen de Dios. En vuestra mente, dice, ha sido creado de nuevo la imagen de Dios. Claro, ahora mi manera de pensar, mi tendencia es hacia Dios. Anoten, los que están anotando, página 85 del libro Camino a Cristo. Y después de ese párrafo les voy a mostrar en la Biblia, para que vean qué bonito es esto. Camino a Cristo, página 85 del librito rojito que salió al estilo de los libros rojitos que salían. Hay un Camino a Cristo que llegó nuevo, así rojito, esa es la página 85. Pero hay un libro viejo, que lo tengo desde el 62, donde es grande esa versión y Cristo está con un cayado tocando una puerta. Esa es la versión vieja, esa es la página 58. Y escuchen lo que dice ahí.
El carácter de una persona no se determina por las cosas buenas o malas que de vez en cuando se ejecutan. Vuelvo y repito. El carácter de una persona no se determina por las cosas buenas o malas que de vez en cuando se ejecutan, sino por la tendencia, escúcheme lo que dice ahí, sino que es por la tendencia en los hábitos y las palabras en la vida diaria. Lo que usted practica de manera permanente se llama tendencia, y eso es lo que le marca a la gente cuál es su carácter. Por eso el que ha creído en Cristo, el que ha aceptado a Jesús, ya ha abandonado el hombre viejo, y ahora por la renovación de su mente, la imagen de Dios se ha restaurado en él y su tendencia es hacia las cosas de Dios. ¿Por qué decimos que la imagen de Cristo vino a formar la imagen de Cristo? Pues si ustedes leen los evangelios, Cristo decía: nada de lo que el Padre me ha dicho yo puedo hacer. Yo no puedo hacer nada sino lo que mi Padre me dice. Yo he venido para hacer la voluntad de mi Padre. Esa era la tendencia de Cristo, ese era el carácter de Cristo: complacer al Padre, obedecer al Padre, servir al Padre. Esa es la tendencia del creyente. Por eso es que se parece a Cristo ahora, porque la tendencia de un verdadero creyente es querer servir a Dios, glorificar a Dios, hacer las cosas para Dios. Él quiere complacer a Dios, en otras palabras. Esa es su tendencia, por eso se parece a Cristo. Ahora vamos a ver qué bonito es esto. Vean lo que San Pablo dijo. Primera de Corintios, capítulo 2. Versículo 16. Ese texto es precioso, hermano. San Pablo Primera de Corintios capítulo 2 versículo 16. A veces yo hablo muy rápido, ¿cierto? ¿Sí? Yo tengo una secretaria que es bien crítica conmigo. Cada vez que yo predico un sermón, en la casa me espera todas las correcciones. Mi esposa: usted habló muy rápido, no se entendió tal cosa, hizo esto. Y soy tan duro que no he cambiado. ¿Qué tal les parece a ustedes si yo salgo ahora a la calle y le digo a la gente: yo tengo la mente de Cristo? Me dan machete. ¡Qué blasfemia! Vean lo que dice San Pablo. Primera de Corintios 2:16. ¿Qué dice San Pablo? Nosotros, los creyentes, tenemos ¿qué? La mente de Cristo. ¿Qué tenemos los creyentes? La mente de Cristo. Eso no era para San Pablo nomás. Pablo está hablando que el creyente, cuando ya se vuelve instrumento de Dios, la mente es la de Cristo. Porque usted ya quiere vivir para Dios como quería Cristo, y ha restaurado la imagen de Dios en usted. ¿Cuántos creen que Cristo ha restaurado la imagen suya en ustedes? Ve, qué bonito. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, queda clarito, ¿no? Muy bien. Mis hermanas, si usted mismo puede analizar eso. ¿Cuál es su tendencia ahora? Buscar a Dios, agradar a Dios, querer hacer. Usted siente placer en venir a culto, siente placer en hacer la obra misionera. Cuando usted va a visitar al vecino, a darle los estudios bíblicos, o a hacerle un favor, o a hablarle de Jesús, como sea, usted siente ese placer y usted quiere que esa persona venga a Jesús para que goce de lo que usted está gozando. Eso se llama ser como Cristo, tener la imagen de Jesús. No sigan con esa cosa de que: ay, que si llega Cristo y yo no he preparado mi carácter, porque no tiene bien definido qué es el carácter. El carácter es haberse arrepentido, le permitió al Espíritu Santo que cambie la tendencia al mal al bien, y usted ya fue restaurado por la imagen de Dios. Que se puede volver atrás, eso sí. Por eso dice Cristo: permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros. Y lo que dijo Jesús, oiga bien lo que dijo Jesús: el que perseverare hasta el fin. No olviden eso. Mantengan esa imagen que Jesús ya restauró. Mantengan esa dicha, esa alegría, ese gozo.
ese ímpetu, ese coraje, ese avanzar hacia adelante con Cristo. Mantengan eso, que esa es la imagen de Dios en ustedes. No vuelvan atrás porque la vuelven a perder. El último texto. Quiero terminar a las 8 hoy. El último texto. Para los que estaban cansados de luchar solitos para lograr las cosas de Dios, vean que ya la lograron, ¿cierto? Que hay que permanecer en Jesús. Para los que no han tomado esa decisión con Jesús, los que no han tomado esa decisión, Jesús dice lo siguiente, Mateo 11:28. Para los que no han tomado esa decisión de cerrar el pacto con Cristo, y para los que están en la iglesia, pero estaban andando, escuchen bien, estaban andando mal, no estaban bien con Dios a pesar de estar bautizados. Esta noche Jesús también te invita a ti que le permitas en pleno renovar tu mente, restaurar su imagen en ti, que tu tendencia sea permanente ahora en Cristo. Venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré que... No hay forma más agradable que depositar toda nuestra existencia en las manos de Jesús, y ahí está el verdadero reposo para tu alma. Quien no haya hecho ese pacto con Jesús todavía, créelo, acepta la invitación que Cristo te hace. Los hermanos que estaban en dudas si realmente eran hijos de Dios o no, escuchen, si su tendencia es hacia adelante, su tendencia es querer agradar a Dios, usted está en el camino correcto. Si usted se goza en las manos de Dios, usted está en el camino correcto, convénzase de eso. Si usted todavía está acariciando el pecado, el mal, y como que se siente incómodo en la iglesia y le parece que está perdiendo mucho por no estar en el mundo, usted está mal. No ha sido restaurada la imagen de Dios en usted. Su mente todavía no ha sido cambiada. A esa nuestra lucha no es la lucha de ser lo que no podemos ser. Nuestra lucha es en entregarnos a Dios, tomar una decisión de entregarnos así. Así como el hombre decidió entregarse al diablo, el hombre ahora debe decidir entregarse a Dios otra vez, y Dios toma las riendas de su vida. Así de sencillo y así de fácil, mis hermanos. Por eso Pablo dijo: yo doy gracias a Dios por Jesús, quien me amó y se entregó por mí. Así es que yo con mi mente sirvo a la ley de Dios, dice Pablo. O sea, la disposición de tu mente es lo importante para Dios. ¿Cómo está dispuesta tu mente? ¿Para servir a Dios o para rechazar a Dios? Tú tomas la decisión. Que Dios nos bendiga.